SER Podcast. Continuamos en SER Historia, en este programa especial que estamos haciendo desde Carranque, desde el Parque Arqueológico de Carranque. Hemos estado hablando de mosaicos, hemos estado hablando de la historia del yacimiento en época tardorromana. Y la última parte queríamos dedicarla, sin salirnos, ¿no?, del complejo, bueno, pues a otras curiosidades, a otras historias que hay en relación a este yacimiento. Antes, la visita que nos han hecho a los mosaicos, a la zona de los mosaicos, la hemos realizado junto con Rocío Bernal Hernández. Ella es guía del Parque Arqueológico de Carranque, aquí en Toledo, y a ella le quería dar la bienvenida. Bienvenida a SER Historia, Rocío. Hola, Nacho. ¿Qué tal? Me han dicho que estás un poco nerviosa. Un poquito. Tranquila, que esto no sucederá. Tú me tienes que mirar a mí, no mires a ellos, que son los que te van a poner nervioso. Así que no te preocupes por eso. Antes te lo decía, ¿no? Me decías, ¿qué me vas a preguntar? ¿No? Para saber algo y tal. Digo, tranquila, que no voy a preguntarte nada que no sepas. Hemos hablado, ¿no?, desde el punto de vista humano. El yacimiento arqueológico de Carranque se centra, ¿no?, en la figura de Materno. Hoy los protagonistas podríamos decir que somos nosotros, ¿no?, porque somos los que visitamos su casa. Él ya no está, iba a decir por desgracia, bueno, es ley de vida, ¿no?, toda la familia se ha muerto, no sucede nada, pero ¿cuál es la sensación que tú percibes en los visitantes cuando somos testigos, ¿no?, de la belleza de esos mosaicos? Bueno, yo diría que todavía que Materno sigue vivo. Sigue vivo, De ¿no? hecho, me gusta siempre hacer ese juego de incluir al visitante como ese gran invitado de honor de Materno, y yo creo que es mucho más inmersiva la visita, ¿no? Pero siempre es el asombro, llegar a la villa y pues abrir las puertas y de repente encontrarse todo ese esplendor que bueno, porque no lo hemos dicho, hoy la parte de la villa, la parte de los mosaicos está cubierta, ¿no?, pues por una cubierta metálica con paredes, y se abre como las puertas de un hangar, que dentro no hay un platillo volante ni un avión enorme como en los aeropuertos, sino que es un espacio lleno de mosaicos hermosísimos, y todo eso es lo que genera ese asombro, ¿no? Ese grado de conservación, a pesar de pues esa poquita o escasa capa de tierra que lo cubría, y que también lo decía Samuel, ¿no?, que lo encontró bajo esos 10 centímetros. Impresiona cuando se lo cuentan a los visitantes, os lo contamos, no se hacen a la idea. Muchas veces nos dicen, bueno, que es que cuesta creérselo, cuesta imaginárselo. Bueno, pues ya la realidad virtual nos da la pista, ¿no? Pero sí es lo que más asombra. Y lo que más llena. Claro, es como lo decíamos al principio, como una especie de máquina del tiempo. No somos conscientes, ¿no?, de la importancia del hallazgo hasta que estás allí y te das cuenta de lo singular que es, ¿no?, todo, ¿no? Son mosaicos con temas muy variados, son mosaicos que abundan en lo mitológico, en lo personal. Nosotros tenemos detrás de nosotros, ¿no?, esta imagen de la metamorfosis de Ovidio, con la caza de los jabalíes, los perretes. También aquí tenemos aquí a Titus, hay un conejito por aquí. Es un poco pues una visión, ¿no?, de esa Roma de la época, que también imagino que a los visitantes les permitirá conocer de una forma más directa cómo era el pasado, ¿no? Claro, en ese caso no solo lo visual es lo que entra, sino también las historias, ¿no? Que menos una buena historia bien contada, claro, para poder adentrarse también dentro de esa línea del tiempo, esa propia historia, ponerse en el lugar de Materno, en los propios invitados, y no solo en lo visual, sino también el esplendor del material. En ese caso el palacio siempre es la joya de la corona, ¿no?, nuestra gema principal. Pero sí, los visitantes al final, ellos no van a buscar esa casa,
¿no? Ellos lo que le imaginan, están en el imaginario, pero no se llegan nunca. No, yo creo que no vienen nunca con esa idea de qué es lo que van a encontrar, qué es lo que van a ver más allá de muros, ¿no? De repente se encuentra todo un programa iconográfico, iconológico que en pocos sitios se ha conservado, tan variado y a la vez tan moderno dentro de la época en la que se hace. Yo estudié en la Universidad de Valladolid. Mi profesor, el que me dirigió mi tesina, Santos Crespo, él se negaba a viajar, decía que estaba todo en los libros, y se jubiló y no para, ha estado conmigo en Egipto, ha estado en Italia, en Grecia, y se ha dado cuenta de la belleza que tiene viajar, ¿no? Porque una cosa es verlo en una fotografía y otra cosa es verlo al natural, que a ver, en una fotografía está todo perfectamente iluminado, incluso podemos decir que brillan más los colores porque está hecho de una forma determinada, pero verlo al natural, aunque esos mosaicos de océano, los azules están un poquito más apagados, también depende de la hora, de la luz que hay, etcétera, pero es realmente mucho más vivo, es una experiencia más viva, ¿no? ¿Verdad, Rocío? Que verlo en una fotografía, ¿no? Claro, yo creo que la realidad supera la ficción siempre. No, yo como historiadora del arte siempre lo voy a decir, no es lo mismo verlo en una fotografía que también está modificada, está hecha para gustar, pero lo vemos en pequeñito. No es lo mismo verlo allí que verlo en la realidad, que te envuelve, que estás ahí, que ves la historia, que la vives, ¿no? Desde luego. Lo hueles. Lo hueles totalmente, sí. El parque arqueológico está compuesto de otros enclaves, ¿no? Se ha mencionado aquí en varias ocasiones la forma palacial, y sobre todo, claro, que pensamos en esa época tardorromana, pero la historia del yacimiento pues hunde sus raíces, ¿no? Extiende sus tentáculos hasta mucho tiempo después, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el palacio? ¿Qué es lo que más llama la atención a la gente, a la zona palacial? Bueno, es que yo creo que es el edificio que más nos cuesta a los guías explicar, porque es el que menos y a la vez más se conserva. Se conserva menos porque vemos los restos murarios y pues entiendo que para alguien que no está muy acostumbrado a interpretarlos es muy difícil imaginar cómo sería. También es verdad que la mezcla de las culturas incita a ello, ¿no? Que lo dificulta un poquito más, pero para eso también está nuestro trabajo, para ir desgranando cada época, cada siglo, cómo sería en cada época, un poquito ahí de literatura para... Sí, no, nosotros lo decimos bien, ¿no? Y siempre en nuestro programa estamos acostumbrados a ello, ¿no? No tienes que mentir, nunca tienes que mentir ni falsear los datos, pero los puedes edulcorar, los puedes presentar de una forma atractiva para que sean mucho más receptivo, ¿no? El visitante, ¿no? Claro, entonces depende un poco del grupo, pero por lo general siempre lo que buscan es lo romano, y ya cuando ya explicamos todo el esplendor visigodo en época medieval, hispano-musulmana, pues ahí ya como se desinflan, ¿no? Un poco, ¿no? Nos hacemos más pequeñitos. Sí, nos hacemos más pequeñitos, pero desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista arqueológico y material tiene una gran importancia. Sí, por supuesto. Lo que decía, se conservan visualmente menos, pero es donde más se ha encontrado. Hacemos mucho hincapié, sobre todo en los restos materiales marmóreos, que pues, tal vez sea de las colecciones más grandes. Yo no voy a decir del mundo porque sería demasiado, pero tal vez de España o de Europa. Y cuando hablamos de ese poderío del Dominus, del momento que consigue esos mármoles de Grecia, de Italia, de Frigia, ¿no? O incluso de Egipto. Bueno, ahí ya cambia la cosa. Sí, desde luego. La visita del palacio, bueno, no hemos tenido oportunidad de verlo, pero descríbenos un poco, brevemente, físicamente, qué era el palacio y para qué servía. Wow. Eso Virginia seguro que lo explicaba mucho mejor que yo, ¿no? Pero ¿qué es lo que vemos con los visitantes? Yo, bueno, siempre me gustaría
recomendar y a invitar a la gente a que venga y que lo vea con sus propios ojos, porque Claro. en tan poco tiempo yo creo que es imposible, pero muy resumidamente. Comenzamos con esa explicación de ese edificio como lugar de recepción de invitados, de esplendor, para el otium, para demostrar el poder adquisitivo y el estatus que tenía el señor, como digo, adentrándonos en el conjunto de los mármoles y lo que envolvía, ¿no? La función principal sería esa, el lugar de recepción, que se va convirtiendo después en vivienda con la villa ya abandonada, en el siglo V más o menos, y ya luego desarrollamos todos esos periodos que se van sucediendo, de época visigoda, con la posible iglesia. Hablamos de la necrópolis, que contenían los materiales con los que hicieron las tumbas, siempre mencionando esa famosa tumba de tapa de sarcófago de Jonás, que está expuesta en el Museo de los Concilios. Invitamos también a ir a Toledo para hacer las visitas, siempre guiadas, por supuesto, por Toledo y por sus museos, para ver esas colecciones que proceden de aquí y que a lo mejor no tenemos la oportunidad de tenerlo, pero sí que allí se van a entender y se puede contextualizar. De época emiral, siempre ese famoso graffiti, ¿no?, en árabe, que en la columna, que también invitamos a la gente a que la busque, porque es muy fácil decirle a la gente aquí, allí, pero cuando simplemente lo soltamos y son ellos los que tienen que buscar, al final van descubriendo más del yacimiento, ¿no? Y ya después la época cristiana, medieval, ya moderna, con esa ermita del siglo XII, Santa María de Abajo, que se va utilizando ya con esa función religiosa hasta su abandono. Se siente uno un poco Indiana Jones, ¿no? Sí. Es un poco lo que buscáis cuando compartís vuestra pasión, vuestro conocimiento con todo ello. Y además, ya como última reflexión, última pregunta, quizás no lo hemos comentado, ¿no?, pero desde luego que todo lo que es en relación al paisaje, estar cerca del río Guadarrama, todo ello implica también un extra, ¿no?, y la propia naturaleza, los animales, todo lo que hay aquí engrandece un poco lo que es el parque arqueológico, ¿no? Claro, este es uno de los elementos que yo creo que también ha facilitado y ha fomentado de que este yacimiento, porque yacimientos son todos, pero parques arqueológicos no, pero que este lo sea. Hay mucha facilidad, estamos muy cerca de Madrid, como decían, en Toledo, pero es que el entorno invita. En un paraje en el que estamos muy cerca de distintos pueblos, pero parece que no está, que estamos en la nada, que hemos vuelto al momento en el que se construye la villa. Creo que da más, bueno, siempre los arqueólogos están trabajando, estudiando para encontrar esos datos. Lo último que yo tengo entendido es que a través de las tumbas visigodas pues también se puede estudiar esa fauna, esa flora que tendrían en ese momento y que se ha conservado también. Entonces se va manteniendo a lo largo de la historia hasta la actualidad, y eso es un punto a favor. Y luego también la belleza que tiene el entorno, no solo es el yacimiento, sino que invita al visitante a que explore todo lo que hay alrededor, y no solo a nivel natural, hay también a nivel cultural. Pues tenemos muy cerquita Illescas, Esquivias, ¿no?, Méntrida, que pues lo que hace es también que el propio turista, ¿no?, el visitante, pues investigue toda nuestra zona, que es tan desconocida, pero a la vez ofrece tanto.
Desde luego, yo creo que es un lugar absolutamente mágico, absolutamente maravilloso. Lo has hecho muy bien. Sí. ¿Estás más tranquila ahora? Sí, las piernas estaban temblando, pero... Eso no se ha visto. Hay un cartel enorme aquí de la cadena SER que lo tapa todo, así que no te preocupes, pero lo haces francamente bien y lo cuentas con ese tono tan delicado, ¿eh? ¿A que sí? Seguro que los que habéis escuchado, todo muy delicado, se le entendía perfectamente. Yo al principio te hubiera dicho, habla un poco más alto, pero no, si hubieras hablado más alto, se hubiera perdido esa magia del sonido de ese tono tan maravilloso que has utilizado. Rocío Bernal, guía del Parque Arqueológico de Carranque, aquí en Toledo, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más y de visitarnos un poquito. Gracias. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.